Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mi gente? Espero que estén súper bien. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que literalmente va a incendiar las redes. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Bomba. Kerem Bürsin y Hande Erçel en 2025. Lo que nadie esperaba. Rumores confirmados. Prepárense para el chismecito, la especulación, la emoción y, por qué no, la esperanza. Sé que en el mundo de las celebridades y especialmente en Turquía, los rumores vuelan como hojas en otoño, impulsados por los vientos del morbo y el cariño de los fans. Relaciones, rupturas, reconciliaciones, todo es posible. Y en el caso de Kerem y Hande, bueno, digamos que sus nombres siempre han estado ligados a la expectativa y a la sorpresa. Ya saben, después de haber protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla de nuestros televisores, y los fans, como nosotros, nos volvimos locos. ¿Era real? ¿No era real? ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? El misterio nos mantuvo enganchados, buscando pistas, analizando cada mirada, cada gesto, durante muchísimo tiempo. Y bueno, ahora en 2024, ya tenemos un tiempo considerable desde que terminaron. Pero, ¿qué está pasando en el futuro? ¿Qué nos depara el destino para estos dos ídolos? ¿Será que el amor que creímos ver en la pantalla renacerá en la vida real? Pues, vamos a averiguarlo. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún vídeo. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias y cotilleos de tus artistas favoritos, de los que amamos y a veces odiamos, pero siempre comentamos. Así que únete a la comunidad. Somos una gran familia de chismosos con buen gusto. Ahora sí, entremos en materia. A ver, para entender mejor todo este revuelo, hagamos un pequeño recordatorio de lo que ha sido la vida de Kerem y Hande en estos últimos años, después de haberlo vivido y disfrutado en Love is in the Air. Después de Love is in the Air, ambos tomaron caminos separados, tanto profesional como sentimentalmente hablando. Kerem, nuestro apuesto Serkan Bolat, ha estado involucrado en diferentes proyectos, series, películas, mostrando su versatilidad como actor. Ha explorado géneros distintos, demostrando que no solo es un galán, sino un intérprete con ambición y talento. Lo hemos visto asumir papeles desafiantes, sumergiéndose en personajes complejos, demostrando que está dispuesto a romper con las expectativas y a evolucionar como actor. Y cada nuevo proyecto suyo, cada nuevo personaje, ha sido motivo de conversación, de análisis, de admiración y de debate entre sus seguidores. ¿Y cómo no admirarlo? Hande, por su parte, nuestra Eda YLDZ, ha seguido consolidando su carrera, con papeles protagónicos y campañas publicitarias que la han posicionado como una de las actrices más importantes, queridas y cotizadas de Turquía. Hande ha brillado con luz propia, demostrando su talento, su belleza y su carisma en cada proyecto que emprende. Ha elegido papeles que le han permitido explorar diferentes facetas de su talento, mostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Además, ha sido imagen de marcas de renombre, consolidando su estatus como una figura influyente en el mundo de la moda y el entretenimiento. En cuanto a sus relaciones, Kerem tuvo una relación que, aunque breve, fue bastante mediática. El actor siempre ha sido muy discreto con su vida personal, pero en esta ocasión, los medios se hicieron eco de su relación, y los fans, por supuesto, estuvieron pendientes de cada detalle. La relación, aunque no duró mucho tiempo, fue motivo de interés y de especulación. Hande, por su parte, ha sido relacionada con algunos nombres, pero siempre manteniendo su vida privada bastante privada. Hande ha sido muy cuidadosa con su vida personal, protegiendo su intimidad y evitando los focos mediáticos. Esto ha generado aún más interés por su vida amorosa, y los rumores y especulaciones no han cesado. Aquí es donde entramos en terreno de los rumores y las especulaciones. Y ojo, porque son rumores de los buenos. Es en este punto donde la fantasía y la realidad se mezclan, y donde los fans nos volvemos locos analizando cada detalle, cada pista, cada rumor que surge. Empecemos con la chispa original. La chispa que encendió todo esto fue, obviamente, su tiempo juntos en Love is in the Air. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era innegable. Y aunque ambos negaron cualquier romance en su momento, los fans nunca dejaron de soñar con que estuvieran juntos.
De hecho, muchos pensaban que simplemente estaban siendo discretos, protegiendo su privacidad, y que el amor que veíamos en la pantalla era real. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre Kerem y Hande fue uno de los factores clave de su éxito. La gente se enamoró de sus personajes, pero también de la complicidad que existía entre los actores. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban, todo parecía indicar que había algo más que amistad entre ellos. Y ahora, amigos, llegamos al meollo del asunto. Los rumores de 2025. ¿De dónde salen? ¿Qué dicen? Bueno, hay varias fuentes, algunas más fiables que otras, pero todas coinciden en un punto: Kerem y Hande podrían estar juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Y no solo eso, sino que se habla de una posible reconciliación que incluso podría llevar a algo más serio. ¿Casamiento? ¿Hijos? Tranquilos, tranquilos, vamos por partes, que la emoción nos puede. Las fuentes más cercanas a la farándula turca, y algunas cuentas de redes sociales bastante bien informadas, han estado soltando pistas. Fotos filtradas, comentarios en eventos, declaraciones ambiguas de amigos cercanos, todo apunta a que algo está pasando entre Kerem y Hande. Algunos dicen que se les ha visto cenando juntos en secreto, disfrutando de una velada romántica, lejos de los focos. Otros aseguran que han sido vistos en el mismo lugar de vacaciones, compartiendo momentos de relax y de intimidad. Imagínense la locura. Las redes sociales se han encendido con estas noticias, y los fans han enloquecido, analizando cada foto, cada vídeo, buscando pistas, buscando pruebas. Y aquí es donde entramos en el terreno de la confirmación, o al menos de las pruebas que respaldan estos rumores. Porque, a ver, una cosa son los rumores y otra, las pruebas. Y en este caso, tenemos algunos elementos que nos hacen pensar que la cosa va en serio. Ojo, que nadie ha confirmado nada oficialmente, pero los indicios son fuertes, muy fuertes. Primero, la actitud de ambos. En entrevistas recientes, tanto Kerem como Hande han sido más abiertos a hablar el uno del otro, con comentarios cariñosos y respetuosos. Ya saben, ese tipo de comentarios que te dejan pensando, uy, ¿qué estará pasando? Han elogiado el trabajo del otro, han destacado sus cualidades, y han dejado entrever una admiración mutua que antes no se manifestaba públicamente. Segundo, el apoyo mutuo. Han demostrado apoyo en sus proyectos profesionales, incluso comentando en redes sociales, algo que a los ojos de los fans, siempre ha sido una señal de afecto y cariño. Han comentado las publicaciones del otro, han compartido sus logros, y han dejado claro que se admiran y se apoyan mutuamente. Esta muestra de apoyo público ha alimentado aún más los rumores, y ha generado una gran expectación. Tercero, y quizás lo más revelador, son las amistades en común. Es bien sabido que tienen un círculo de amigos en común que los han visto juntos, y que al parecer, están muy felices con esta posible reconciliación. Estos amigos cercanos han sido testigos de su relación, y han sido los primeros en darse cuenta de que algo está pasando entre ellos. Han compartido momentos juntos, han celebrado eventos, y han dejado entrever que están apoyando esta posible reconciliación. Y si combinamos todo esto, tenemos una bomba explosiva. ¿Y qué significa todo esto? Pues, amigos, significa que tenemos motivos para emocionarnos. La posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo es algo que muchos de nosotros hemos estado esperando, algo que soñamos cada noche. ¿Será real? ¿Se confirmará? ¿Qué nos depara el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora podemos disfrutar de la emoción, de la especulación, y de la esperanza de que este reencuentro sea una realidad. Ahora, ¿qué podría significar una posible relación en 2025 para Kerem y Hande? Bueno, desde el punto de vista profesional, podría ser increíble. Imaginen una nueva serie o película juntos. El éxito estaría garantizado. La química entre ellos, la popularidad que tienen, y el cariño del público, harían de cualquier proyecto en el que participaran un rotundo éxito. Volveríamos a revivir la magia de Love is in the Air, y podríamos disfrutar de su talento y de su complicidad en la pantalla. Desde el punto de vista personal, bueno, eso solo ellos lo saben. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la alegría que merecen. Que se apoyen mutuamente, que se amen y que vivan su vida plenamente. Ahora, quiero recalcar una cosa, todos estos son rumores.
No hay nada confirmado al 100%. Pero como fans tenemos derecho a soñar, a especular, a emocionarnos. Y en este caso creo que hay motivos para hacerlo. ¿O no? Así que, ¿qué podemos esperar? Pues creo que en los próximos meses veremos más pruebas, más pistas. Tal vez una foto filtrada, una declaración oficial, o simplemente el tiempo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo apasionante, y el 2025 podría ser un año decisivo para ambos. Prepárense porque la espera puede ser larga. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, se hayan emocionado con este bombazo. Hemos repasado los rumores, analizado las pruebas y soñado con el futuro de Kerem y Hande. Hemos viajado en el tiempo desde Love is in the Air hasta el posible 2025 y hemos revivido la emoción que sentimos al verlos juntos por primera vez. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Son lo máximo. Su pasión por Kerem y Hande es contagiosa, y me hace sentir feliz de compartir este espacio con ustedes. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Qué esperan del futuro? ¿Piensan que habrá boda? ¿Hijos? Quiero saberlo todo. Quiero leer sus teorías más locas, sus sueños más profundos, sus expectativas más optimistas. Compartan sus ideas, sus esperanzas, sus ilusiones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna novedad. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Y sigan conectados, porque esto apenas comienza. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor.